Muy buenas tardes. Excelente, ¿qué más? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué te cuentas? Muy bien, hombre. Muchísimas gracias por la invitación acá a este canal, a este espacio, para yo poder venir a contarles un poquitico de lo que hago y enseñarles algo, espero que nuevo para muchos. Gracias a ti por venir. Estaba contando justamente ahora que desde hace mucho tiempo, aunque no hemos mantenido mucho contacto por las redes sociales, yo te sigo desde hace mucho tiempo, desde Mejorándola. Luego te perdí un Ya poco la pista, bastante pero rato entonces. sí, te sigo también en algunos streaming que haces o que hacías, porque últimamente has estado más retirado, pero siempre he estado al tanto, porque yo te digo, lo comentaba con algunos amigos de que tú venías al canal y se sorprendieron porque te tenemos mucho respeto porque sabemos el gran profesional que eres. No, y me encanta que me hayan hecho la invitación respecto a lo que comentabas. Estaba haciendo streamings por Twitch cada fin de semana más o menos con un show llamado Node.js en vivo. Paré parte por mi trabajo. Ahorita les cuento un poquitico qué estaba haciendo y qué ando haciendo ahora. Entonces tuve que tener una pausa por temas laborales y he estado trabajando en la segunda temporada, o sea, creando contenido para volver a lanzar el show y ya prácticamente estoy listo. Entonces, si no, sacar otra vez, cuadrar agenda y empezar a transmitir. Entonces, la idea es que el espacio que estaba teniendo va a volver. Muy bien, me parece increíble porque el contenido es muy bueno, de verdad. Básicamente, Julián, Sí. para quien no te conozca, ¿quién eres? Claro que sí. Entonces, mi nombre es Julián Duque. Yo soy original de la ciudad de Medellín, en Colombia. He venido trabajando con temas de comunidad desde el 2001, cuando empecé trabajando con la comunidad de usuarios de Linux de Medellín, donde estaba muy joven, ya no tanto. Y involucrado con la comunidad de JavaScript desde el 2012. Entonces, en el 2012 empezamos en la ciudad de Medellín un grupo llamado Medellín JS, que actualmente es uno de los meetup más grandes de Latinoamérica, con más de 5.000 personas registradas y promedio de asistencia por meetup cada mes aproximadamente de 100, 120 personas. Entonces es un meetup bastante activo, bastante movido y también muy involucrado en un par de conferencias que organizamos en Colombia y que le interesan pues también a toda Latinoamérica. La primera, que viene desde el 2013, es la JSConf, o la principal conferencia de JavaScript de Colombia, que celebramos cada año. Este año va a ser, si no estoy mal, en noviembre. Y la NodeConf Colombia, que es un evento que empezamos el año pasado, en el 2019. Este año vamos a sacar la segunda versión, que va a ser en julio, el 10 y el 11 de julio. Entonces estoy involucrado en la organización de estas dos conferencias, muy metido pues en el tema de comunidades JavaScript. Como contabas, también he estado enseñando JavaScript desde hace bastante tiempo, entonces me considero también un educador, participando en plataformas como Mejorándola, Platzi, lastimosamente un curso que grabamos para Udacity no lo pudimos lanzar, pero también estamos generando contenido para esa plataforma. Y dentro de este nuevo proyecto que pienso lanzar pronto, con la segunda temporada de Node.js en vivo, también pienso empezar a sacar contenido por mi cuenta para empezar a tener ya, digamos, un espacio con ya, digamos, un material más enfocado a lo que son cursos y tutoriales. Eso es lo que he venido haciendo en temas de comunidad, eso es lo que he venido haciendo pues como Julián Duque. Pero aparte de eso, obvio, hay que pagar las facturas, hay que vivir de algo. Entonces trabajo para una compañía llamada Salesforce, en una organización dentro de Salesforce llamada Heroku. Para los que no conocen, Heroku es una PaaS, una Platform as a Service, que permite hacer despliegue de aplicaciones web. Soportamos los principales lenguajes open source como JavaScript con Node.js, Ruby, Python,
PHP, Go, Java y .NET, que lo estaban comentando ahorita, pues con C# no está soportado oficialmente dentro de Heroku, pero uno igual puede hacer despliegue de aplicaciones .NET utilizando soporte de .NET que la comunidad ha ofrecido. Entonces trabajo para Heroku, trabajo como Developer Advocate, entonces básicamente mi trabajo es dar charlas, ir a conferencias, crear contenido, escuchar a los desarrolladores si tienen algún tipo de problemas con el producto, cómo podemos hacer nosotros para mejorar y darles una mejor experiencia. Y Heroku hace parte de una compañía muy grande que se llama Salesforce. Entonces también estoy dentro del equipo de Developer Relationships de Salesforce, también asistiendo a eventos que son exclusivos de Salesforce, pero también creando un puente entre los desarrolladores tradicionales de tecnologías open source y las personas que están desarrollando para la plataforma. Entonces esto es un poco pues de lo que hago profesionalmente y he venido trabajando profesionalmente con Node.js desde el 2012. Pues antes trabajaba para otra plataforma as a service que era Nodejitsu, que era como un Heroku, pero solo para Node.js. Y después entré a trabajar a una compañía llamada NodeSource, que teníamos un producto, todavía la compañía tiene un producto que es una versión empresarial de Node.js y trabajaba en la parte de servicios, entonces ofreciendo soporte a clientes que estaban utilizando Node y en la parte de consultoría, dando entrenamientos, asesorías profesionales, evaluaciones de arquitectura, consulting, más que todo con empresas grandes. Estuve un poquitico también involucrado con el proyecto Node.js hasta el 2014-2015 como colaborador oficial. Últimamente no he podido participar a nivel técnico del proyecto, entonces estoy, digamos, como en un periodo que llaman emérito. ¿Sabes? Soy un ex colaborador oficial, pero podría volver al proyecto si tuviera el tiempo. Vamos a ver qué depara el 2020 con tanto que hay que hacer. Entonces no sabría. Y eso es como todo lo que podría decir de mí rapidito. Del tema de hoy, quisiera hablar un poco de GraphQL, que es un tema que me gusta mucho y sobre todo el tema va a ser sobre Node.js también, que es la tecnología con la cual yo trabajo. Entonces espero que puedan aprender un poco. De acuerdo. Solamente recordar a las personas que están ahora en el chat, que somos cerca de 70 en este momento, que aunque GraphQL tiene ya varios años en el mercado, aún del todo, igual a algunas personas le parezca nuevo, pero realmente no lo es, y que en castellano no hay tanto contenido. Por eso este tema me gusta mucho y quiero que presten toda la atención que puedan para escuchar de primera mano esta información sobre GraphQL y demás. Supongo que necesitas compartir tu pantalla Sí, claro que sí. cuando quieras. Voy a estar compartiendo varias. No sé cómo es el tema de compartir pantalla acá. Vamos a ver. Debajo tienes un menú. Share screen. Y será muy fácil. Cuando me aparece aquí, yo le doy paso. Ok, pero. Sí me deja. ¿Tienes Mac? Sí, no, pero sí me deja hacer una sola ventana. Es que tengo Sí. una pantalla gigante y llena de ventanas. Entonces. Sí, ya la vemos por aquí. Entonces, vamos a poner tu pantalla por aquí y así lo vemos todos también. Cuando quieras, Julián. Esto no es lo más bello o la mejor experiencia del mundo. Esperen, yo escondo cositas. Ok. Ok. Bueno, pero por lo menos es que veamos el contenido, aunque en los slides no hay mucho. Para la gente que ha de pronto consumido contenido mío, soy muy práctico. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es una introducción al concepto de GraphQL. Por favor, háganme todas las preguntas que me puedan hacer posibles en el chat, que lo estoy monitoreando. Y tú también me vas a ayudar pues ahí a moderar y hacerme las preguntas. De acuerdo. Entonces, en los slides tengo muy poquita información. Como les digo, no vamos a estar basados mucho en slides. Vamos a empezar a hacer un proyecto, vamos a construir un proyecto, lo vamos a desplegar y sobre ese proyecto vamos a aprender los conceptos de GraphQL. Y tengo otro proyecto un poquitico más completo con bases de datos, entonces para mostrarles cómo enlazar GraphQL con una base de datos, etcétera. Pero era como para darles una introducción. Entonces ya les había contado mi nombre, qué es lo que hago. El otro proyecto que estoy lanzando se llama Mantid o MNTD.
Mantit. Después les estaré hablando más de ese proyecto, donde voy a estar enseñando y trabajo para la compañía Heroku. Y ese es mi Twitter, @Julián al piso Duque. Que me pueden seguir, mis DMs están abiertos. Si yo no los sigo, igual me pueden hacer alguna pregunta y yo por lo general procuro responder. Entonces, esta es una pequeña charla que yo he llamado GraphQL para impacientes. Entonces, yo quiero aprender GraphQL rápido y esto es, digamos, un recurso que les puede ayudar para eso. Entonces, vamos a tener una pequeña introducción, que es GraphQL. Entonces, muchas veces, y me pasó a mí, cuando yo leí este nombre por primera vez, lo relacioné directamente con SQL. Si ustedes saben qué es SQL, SQL es un lenguaje con el cual yo puedo hacer consultas de una base de datos, utilizando un lenguaje estructurado, Structured Query Language, de ahí viene el nombre de SQL. Entonces yo pensé que era un concepto similar a lo mismo, a que yo voy a utilizar una especie de SQL para llamar una API. Digamos que por ahí va más o menos el concepto, pero hay gente que confunde al ver este QL a GraphQL con una base de datos y sobre todo con la palabra graph suena como si fuera una base de datos de grafos, como Neo4j o una base de datos de este tipo y digamos que aquí es donde entra la confusión. Y no, GraphQL no es una base de datos de grafos, GraphQL es un lenguaje, simplemente una especificación para yo poder llamar una API o para yo poder llamar un recurso y devolver la información como yo la quiera. Entonces, GraphQL me está entregando a mí solo un endpoint de API, a diferencia de APIs REST, donde yo tengo endpoints por recurso. Digamos, yo tengo el /usuarios, eh, eh, /usuarios, /productos, yo tengo /login para hacer un proceso de login, yo todo lo tengo dividido por diferentes endpoints y cada uno de esos endpoints puede tener ciertas operaciones. Normalmente en una API REST yo tengo operaciones tipo CRUD, donde yo puedo crear un recurso, entonces para eso hay un método HTTP que es el post, donde yo puedo obtener un recurso, para eso hay un método HTTP que es get, yo puedo borrar un recurso, puedo utilizar delete, yo puedo actualizar un recurso, yo puedo utilizar put o algún otro tipo de método. En cambio, con GraphQL yo solo tengo un endpoint, yo solo tengo una ruta que por defecto es /GraphQL y a través de una especificación, que es como el estándar que define GraphQL, yo me comunico con esta ruta. Entonces yo le puedo enviar queries o yo le puedo enviar una estructura de un mensaje solicitando cierta información y la especificación de GraphQL o el motor de GraphQL al cual yo le estoy haciendo la petición me ha de devolver la información como yo se la estoy solicitando. Y yo puedo definir múltiples queries, diferentes tipos de puntos de acceso a mi aplicación a través de un esquema. Entonces yo tengo un documento, por así decirlo, principal, donde yo defino mis queries, donde yo defino mis objetos. Es como si fuera la definición del esquema de una base de datos. Y ahí es donde yo defino lo que son los contratos de mi API. Entonces GraphQL, con todo lo que les conté, es una alternativa a REST. Es una alternativa a tener yo APIs de tipo REST para hacerla no solamente moderna, sino para suplir ciertos tipos de casos de uso. Y ahorita les voy a contar cuáles son ese tipo de casos de uso donde GraphQL es bastante útil. GraphQL fue desarrollada por Facebook por allá en el 2012, especialmente para este caso de uso que es uno de los más importantes, y era cómo voy a crear yo una especificación de API que sea optimizada para aplicaciones móviles. Normalmente, un dispositivo móvil tiene recursos limitados en lo que es batería, recursos limitados en lo que es ancho de banda. Bueno, con 5G eso ya no es cierto, pero recursos de batería, limitación de recursos de memoria, limitación de recursos en ancho de banda principalmente. Entonces, cuando yo desde una aplicación móvil consumo una API, yo solo quiero obtener los datos que voy a presentar en pantalla o los datos con los cuales yo voy a hacer algún tipo de cálculo. Con una aplicación o con una API tipo REST, cuando yo solicito un recurso, él me va a devolver toda la información de ese recurso en tipo JSON. Entonces, déjenme yo muteo acá
me están llegando mensajes. Entonces, yo hago la solicitud del recurso, me llega un montón de información en tipo JSON y toda esa información va viajando por el canal de internet del dispositivo móvil y yo estoy consumiendo más data de lo necesario. Y aparte de eso, estoy consumiendo más batería. Entonces, Facebook estaba pensando en una forma de cómo yo puedo tener una API de tal manera que yo solicite un recurso, los campos específicos que yo necesito del recurso. Del perfil de usuario de Facebook, por ejemplo, yo solo quisiera el nombre completo, el avatar y la biografía para mostrarlo en el primer pantallazo de mi aplicación. Yo no necesito el resto de información del usuario, entonces no voy a saturar el, el canal de internet con todo ese tipo de información. Entonces, para esto, ellos empezaron a diseñar o a crear una especificación de API que les permitiera solo ir a consultar por los campos que ellos necesitaban. Y de ahí nació GraphQL como una respuesta a tener un API, una especificación de API para yo poder solicitar la información que mi aplicación necesitaba. Y en el 2015 fue lanzado al público ya a través, digamos, como un proyecto open source y empezó a obtener, digamos, esta popularidad que ha obtenido hasta ahora. Al día de hoy, GraphQL es una especie de estándar, ya es parte de una fundación, que es la GraphQL Foundation, si no me equivoco. Entonces ya no es Facebook los dueños de la tecnología, sino que ya hay muchas otras empresas que están siendo parte de esta fundación y que están beneficiando al desarrollo de GraphQL. Una de ellas, que también es bastante conocida, que es Apollo, eh, básicamente es una de las que ha sido la más vanguardistas a la hora de crear librerías y de mejorar la especificación de GraphQL, y ahorita más adelante en la demostración técnica vamos a estar utilizando la librería de ellos. Entonces es una especie de introducción a la historia y a la justificación de dónde nace GraphQL. Entonces les digo, GraphQL es una especificación. Simplemente es un documento que dice, este es el protocolo, así es como ustedes interactúan con el protocolo, pero no define cómo sería la implementación. Entonces, la implementación ya depende de las personas que van a utilizar GraphQL. Ustedes van a encontrar implementaciones en Ruby, van a encontrar implementaciones en Go, en PHP, en Node, pero al estar siguiendo esta especificación o este estándar, yo voy a poder utilizar un cliente de GraphQL en Ruby, por ejemplo, para consumir una API que está escrita en Rust o está escrita en Java, por ejemplo. Entonces, hay con total interoperabilidad. Entonces, ¿cuál es la base de GraphQL? Entonces, yo voy a estar empezando a diseñar mi API o yo voy a estar empezando a diseñar los recursos como tal. Primero, definiendo los tipos, cuáles son esos recursos a los cuales yo voy a estar empezando a interactuar, el usuario, el recurso perfil, el recurso producto, dependiendo de lo que vaya a ser mi API. Y yo también en este tipo de recursos que yo voy a utilizar, voy a describir cómo voy a acceder a esos recursos. Entonces voy a escribir también queries, o sea, cuáles van a ser las consultas. Deme todos los usuarios por cierto parámetro, deme los usuarios activos, almacene un usuario. Entonces hay cierto tipo de queries que yo voy a poder utilizar. Todo esto se define en un esquema. Entonces vamos a ver qué es un esquema y qué tipo de datos puedo definir yo en un esquema. Entonces, en la definición de un esquema, cuando yo estoy definiendo mis recursos o mis objetos y las propiedades de esos objetos, yo puedo utilizar este tipo de datos. Entonces, los tipos de datos que soporta GraphQL van a ser entero, es un entero de 32 bits, float, con un punto flotante de doble precisión. Tenemos el tipo string, es una cadena de texto, booleano, falso o verdadero. Tenemos un tipo especial que se llama ID, y este tipo especial representa un identificador único. Se puede mapear con el ID de una base de datos, o yo puedo crear mis propios tipos. Entonces yo puedo crear un tipo llamado date, yo puedo crear un tipo llamado JSON, y básicamente lo que yo estoy haciendo en un esquema también es definir otro tipo de tipos para poder interactuar con mi API.
Entonces ahorita vamos a ver cuál es el formato de este archivo de esquema. Entonces, yo puedo definir tipos que son ya objetos. Entonces, uno, teníamos los escalares, son como los tipos definidos por GraphQL, pero yo también puedo crear mis custom types, que serían objetos que están compuestos por propiedades. Entonces, estos serían los recursos de mi API. En el ejemplo que estoy utilizando acá, yo tengo dos tipos. Un tipo es un meetup, que puede ser este mismo meetup online que estamos teniendo, y tengo otro tipo llamado member. Entonces, estos son tipos que yo creé. El tipo meetup tiene una propiedad llamada name, que es de tipo string, tiene una propiedad llamada descripción, que es de tipo string, tiene una propiedad llamada members, que es un arreglo o una lista. Si ustedes pueden ver ahí por los corchetes que tiene, es una lista de miembros. Y también tengo otra propiedad llamada total, que es un entero. Si ustedes ven las propiedades que tienen el signo de admiración dentro de la especificación de GraphQL, dice que estas propiedades son requeridas, que no pueden ser null. En este caso, descripción no tiene este signo de admiración, entonces descripción es opcional. Y members, en este caso, significa que la lista debe tener, o sea, que la lista no puede ser nula y que no puede tener elementos nulos. Entonces yo tengo que tener miembros solamente dentro de esta lista. Y ya tengo otro tipo que es miembro que solamente tiene el nombre. Entonces yo ya puedo empezar a crear como los diferentes objetos con los cuales yo voy a interactuar. Ahora vamos a hablar de los queries y las mutaciones. Entonces, queries es la forma en la cual yo voy a poder consultar información de la API, yo voy a obtener información, queries son read-only, o sea, yo solo voy a poder consultar y obtener información. Y los mutation son un tipo de queries especiales donde yo puedo cambiar o mutar el recurso. Entonces, queries se utilizan para todo lo que son las operaciones de lectura y mutation son lo que se utiliza para todas las operaciones que van a cambiar el dato, que sería en este caso delete o update. ¿Cómo se define un query? El query se define en el esquema. Entonces yo tengo un tipo, que es un tipo nativo de GraphQL llamado query, y de ahí yo voy a definir, en vez de propiedades, yo estoy definiendo como una especie de métodos. Yo estoy definiendo queries. En este caso, el query que yo defino se llama meetups, que el parámetro que recibe dentro del query es nombre, que es de tipo string, y el tipo que retorna va a ser una lista de meetups. Entonces vamos viendo cosas muy similares a la definición de propiedades de los tipos custom. Esto tiene que devolver una lista de meetups, primero que no es nula y que no tiene elementos nulos, y el parámetro de entrada de nombre en este caso es opcional porque no tiene el signo de admiración. Los mutation son similares a los queries. Yo estoy definiendo funciones para modificar datos, pero los parámetros de entrada de esas funciones, por ejemplo, add member, yo acá estoy agregando un nuevo miembro basado en un string y estoy basando el miembro en un objeto o en un tipo de datos llamado member input. Entonces, la diferencia acá en los mutations, cuando yo estoy agregando algún tipo de dato, es que yo no puedo utilizar custom types como parámetros de entrada. Yo tengo que utilizar un tipo de datos especial que se llama input. Eso es como una de las caveats que tiene GraphQL y lo podemos ver más adelante en un ejemplo de código, que es a lo que me refiero. Yo no podría utilizar acá, digamos, el objeto member. Yo tengo que utilizar un objeto especial que representa los parámetros de entrada de este query. Entonces yo en el esquema estoy definiendo todo el contrato de mi API. Cuáles son los parámetros de entrada, cuáles son los queries con los que yo puedo consultar mi API, cuáles son los parámetros que son opcionales y no requeridos. Y esto nos va a entregar algo gratis más adelante que va a ser básicamente la documentación de la API. Ahora, todo esto lo que yo hice está en
un archivo de texto llamado el esquema, pero yo no tengo ningún tipo de lógica implementada hasta ahora. ¿Cómo funciona GraphQL o qué es lo que dice la especificación? Ustedes van a definir los tipos y los queries en un lado y después ustedes tienen que definir los resolvers o cuáles van a ser aquellas porciones de código que van a resolver los queries o que van a ejecutar la lógica del query. Entonces ustedes deben hacer un mapeo entre lo que definieron en el esquema y lo que va a ser el código que va a resolver esos queries. Entonces acá depende del lenguaje que ustedes van a utilizar. Entonces, en los ejemplos que yo voy a utilizar en el código que voy a mostrar, yo estoy utilizando Node.js. Node.js utiliza JavaScript, entonces el código va a ser código JavaScript. Para los que saben, JavaScript va a ser bastante similar o familiar, pero si ustedes utilizan otro lenguaje, va a ser exactamente muy similar. Ustedes van a tener un archivo con los esquemas y ese mismo archivo de esquemas, ustedes van a tener que definir unos resolvers y esos resolvers son los que se van a encargar de ejecutar la lógica. Entonces yo les doy la tarea de que ustedes implementen el ejemplo después de que yo les dé un código fuente que tengo disponible en GitHub para que ustedes intenten replicar ese mismo esquema en los lenguajes de programación que ustedes utilizan. Entonces, ¿cómo serían los resolvers? Los resolvers, en este caso, van a ser funciones de JavaScript que mapean a los queries que yo había definido dentro del esquema. Entonces, en este caso, yo tengo query. Este query que yo tengo acá, este tipo, es el mismo query que yo tengo en el esquema. Es query meetups. Si yo voy al objeto de resolvers, tengo query meetups. Meetups es un método y ya este método acá o esta función recibe ciertos parámetros. Ahorita les cuento los parámetros. Y yo ya con esos parámetros puedo ejecutar lógica. Y básicamente lo que yo voy a retornar acá es una lista de meetups por nombre. Y yo aquí ya puedo utilizar cualquier implementación que yo quiera. La especificación de GraphQL no dice cuál es la fuente de datos. La fuente de datos o el source es lo que ustedes quieran. En este ejemplo yo estoy utilizando una base de datos, pero ustedes pueden llamar otra API, ustedes pueden obtener esta información de archivos planos en su computador, depende de lo que ustedes quieran. Y los resolvers tienen cuatro métodos, cuatro argumentos de entrada. El primer argumento, que yo lo tengo acá como underscore o como guión bajo, es la raíz o el mismo. En este caso lo tengo como guión bajo porque en este query no tiene sentido utilizarlo. El segundo son los argumentos, que son los argumentos de entrada de la función. En este caso llegaría el nombre, que es el que yo tengo definido en mi query, nombre, pero si yo tuviera más parámetros, los obtendría de ahí de argumentos. Y otros dos que no estoy utilizando, que se los puedo mostrar en otros ejemplos, van a ser el de context y el de info. Entonces, context obtiene el contexto de ejecución de la función o de la petición HTTP que está haciendo los queries, e info contiene ya el query nativo. Entonces, si yo quisiera hacer cierto tipo de operaciones con el query nativo y analizar pues el árbol de estructura del objeto de GraphQL, podría utilizar este objeto info, pero son, digamos, usos avanzados que no nos interesan para esta introducción. Y la mutación básicamente es un query, solo que va a estar debajo de mutation, no va a estar debajo de query, pero es el mismo método y yo puedo hacer cualquier tipo de operación acá. Alguna gente me preguntaba antes, Julián, ¿yo puedo hacer un cambio o una mutación en un query normal? Técnicamente es posible, pero no es lo que recomienda el estándar. Entonces el estándar lo que recomienda es que yo haga las mutaciones dentro de mutation y los queries de lectura normales dentro del query. ¿Y cómo ejecutar GraphQL? Básicamente utilizamos una librería, en este caso es Apollo. Apollo me sirve como servidor de GraphQL. Yo tengo el esquema definido en un lado, que son todas las definiciones de tipos. Yo tengo los resolvers definidos en un lado y básicamente el servidor lo que hace es mapear los dos.
yo tengo los tipos, yo tengo los resolvers y ya tengo una full API corriendo. Y ya, ahora sí, esto es el slide. Yo les conté que tenía muy poquito. Vamos a pasarnos al Visual Studio, para que veamos un poquitico de código. Si tienen alguna pregunta hasta el momento, por favor, la pueden hacer mientras yo voy seteando acá. De momento no tienen ninguna pregunta, están bastante concentrados Espero que escuchándote. sí. Y quiero decir algo, y es que el regalo que vamos a hacer al final de la participación de Julián estará enfocada a lo que va hablando. Así que atención. Pongan mucho cuidado. Venga, todos esos regalos son digitales, ¿cierto? Sí, son cursos de Udemy. Yo puedo dar un regalo. Claro, por supuesto. Pero usted lo rifa, pero esta necesitaría que la persona me mande la dirección. Se los voy a mostrar qué regalito les tengo para que se animen. Ok. Así que si alguien tiene alguna pregunta de momento, mientras Julián está buscando un regalo. Lisoli. Desde por allá, desde bien lejos. Entonces, este es un regalito, pues, bien chévere. Entonces, lo que tengo acá, ustedes ven esta cajita. Este es mi... Sí, ahí se ve mejor. Es un regalito muy especial de Heroku. Voy a destapar para mostrarles qué es. Y yo me encargaría de hacérselo llegar a la casa de la persona que se lo gane. Si ustedes son como yo que trabajan por fuera mucho, esto es un stand de portátil. Muy chulo. De Heroku. Miren ahí, brandeado. Esto es swag exclusivo prácticamente de empleados. Pero tengo un par por acá para regalar. Entonces, tengamos este por acá separadito, si les va bien con las preguntas. Okay. Pero esas las haces tú. Sí, sí, sí. Yo no... O de pronto yo no sé, vamos a ver qué pasa. Pero espero que les guste el detallito y se motive. Entonces, ahora sí. Una pregunta, Julián, perdón. Claro que sí. ¿Quieres, si hay preguntas, te podemos interrumpir o esperamos al final y hacemos todas las preguntas? Siempre me pueden interrumpir. Ok, perfecto. Por favor, interrúmpanme. Entonces, voy a dejar abierto por acá el chat, para que no se me pierda. Déjenme cuadro bien mi pantalla para poder tener acceso a todo lo que necesito. Perfecto, ahora sí. Bueno. Estamos acá en un proyecto completamente vacío. Espero yo cuadro el Zoom. Perfecto, aquí yo creo que el Zoom lo tenemos bien. Estamos en un proyecto completamente vacío. Entonces vamos a empezar. npm init. No tenemos absolutamente nada. Digámosle que sí a todo. Un proyecto de Node. Y por ahora lo que vamos a utilizar es una librería que se llama Apollo Server. ¿Qué es Apollo? Apollo es una compañía que trabaja con GraphQL y ellos crean un set de librerías que son bastante populares, especialmente en JavaScript, para interactuar con GraphQL. Entonces tienen Apollo Server, que es lo que voy a utilizar yo, cómo vamos a lanzar un servidor de GraphQL, y también tienen el Apollo Client. Apollo Client les recomiendo para ustedes que desarrollan frontend, que trabajan con frontend modernos como React, Vue, Angular, que miren Apollo Client y las versiones que tienen para esos frameworks para ustedes interactuar con una API. Muy bien. Ya tenemos nuestro proyecto de Node.js instalado con la librería de Apollo. Ahora lo que vamos a hacer es crear un servidor. Entonces vamos a crear un servidor. Server.js. Entonces este server.js está analizando algo. Muy bien, entonces lo que voy a hacer yo acá básicamente es instanciar un servidor
de Apollo GraphQL. Entonces, este servidor de Apollo GraphQL lo voy a requerir yo, se llama Apollo Server, y también necesito un template que se llama GQL. Entonces, ahorita se los muestro. Entonces, Apollo Server y GQL lo requiero de aquí de Apollo Server. Entonces, segundo, voy a crear las definiciones. Para eso necesito este tipo de función acá, o de este template, que lo que hace es que me compila el esquema de GraphQL para que yo lo pueda, digamos, validar y leer más fácil. Y después yo también tengo que crear unos resolvers, que va a ser un objeto de JavaScript. Luego yo creo un servidor, que es una instancia de Apollo Server. Discúlpame, Julián. Sí. ¿Le puedes dar un poco más de zoom? Claro. Voy a esconder esto para poder tener más espacio. ¿Así? Sí, sí, creo que sí, que ahora está mejor. Gracias. Perfecto. Y ya lo que estoy creando es Apollo Server y le paso los dos parámetros, los type definitions y los resolvers. Él se va a encargar de mapear los dos. Y por último, yo lo que digo, bueno, usted escucha en el puerto 3030, esto resuelve una promesa y esta promesa me devuelve básicamente acá alguna información que no necesito por ahora. Y digamos que acá yo digo que server listening. Bien. Entonces ya tengo la base, pero este servidor no va a hacer nada. Primero porque no tengo un esquema y segundo porque no tengo un resolver. Entonces vamos a ver si esto corre. Corre, me sale un error y el error es de validación del esquema porque no tengo absolutamente nada. Muy bien. Entonces vamos a validar o a crear un primer esquema. El primer esquema va a ser un query. El query es hello Dominicode. Hello Dominicode retorna un string. Si se acuerdan, para yo mapear los resolvers al query, yo tengo que crear más o menos la misma estructura en JavaScript. Yo tengo query, y ahora ya tengo un método llamado hello Dominicode que retorna un string. Y el string es hola, gente bella de Dominicode. Ya tengo un servidor GraphQL que tiene un query que se llama hello Dominicode y que siempre va a retornar este string. Ejecutemos, no tenemos ningún error, muy bien. Por último, yo lo voy a activar al Apollo Server, algo bastante divertido que es el Playground. Es el Playground, es una de mis features favoritos de GraphQL, es que me va a entregar una web donde yo voy a poder interactuar con la API. Entonces, lancemos esto, Node Server, y me toca hacer cambio para otra ventana. Entonces voy a hacer acá un cambiecillo. Claro que sí. Entonces esperen. Ay, esto tan oscuro no. Vamos a ver si lo podemos poner light. Listo, ya creo que es mejor. Entonces, Playground lo que me permite a mí es acceder a mi aplicación o testear mi aplicación o mi GraphQL corriendo los queries. Pero lo que yo les contaba antes, que es lo que más me gusta de GraphQL, dado que todo lo estamos definiendo en un esquema, yo prácticamente si voy acá a esquema, tengo la documentación de mi query, cómo se llama el query, que es hello Dominicode, y lo podría ejecutar. Entonces yo acá podría básicamente escribir un query, hello Dominicode, ejecutar esto, y él me va a retornar un JSON con
la propiedad Hello Dominicode y el texto que es Hola gente bella de Dominicode. Entonces, ahí yo pude hacer el mapeo entre lo que es un resolver y lo que es un esquema. Vamos a ponerlo un poquitico más complejo, ¿ok? Entonces voy a volver a hacer el mismo switcheo de pantalla para que me ayudes ahí Sí, mostrando la otra. Voy a volver al Visual Studio. Es que si pongo toda la pantalla, ya si el zoom no va a cuadrar. no te preocupes. Entonces vamos a ver por qué no tengo el Visual Studio. No. Server, GraphQL. Yes, este es. Listo. Ok, Ahí está. vamos. Ya enviamos esto. Muy bien. Entonces, vamos a jugar un poquitico acá con los tipos. Entonces, déjenme un segundo. Vamos a mejorar un poco ese esquema. Primero, yo ya no quiero tener el esquema en el mismo archivo JavaScript, porque eso se va a empezar a poner un poquito desorganizado. Entonces yo voy a crear un nuevo archivo llamado schema SQL, y en schema SQL básicamente voy a dejar este query, que es el query que ya existe, y acá es donde voy a empezar a escribir los otros queries. Venga, ¿y yo por qué escribí SQL? Es bien, hasta yo vengo, es GQL. Eso para poder tener el autocompletado bien bonito. Ahora sí, perfecto. Entonces, vamos a crear ya tipos. Entonces, digamos que yo voy a tener un tipo llamado usuario y este tipo de usuario va a tener un nombre, que es de tipo string, es obligatorio, y le vamos a poner un email, también va a ser un string de tipo obligatorio. Vamos a crear otro tipo de dato que es un enum. Entonces yo acá tengo status. Digamos que tengo un usuario que es activo y un usuario que está suspendido. Voy a manejar el estatus de un usuario. Y yo también puedo hacer relaciones custom. Entonces, si ustedes pueden ver acá, estoy asignándole a un usuario un estatus y este estatus es otro tipo que yo creé. Y yo puedo asociar este tipo de queries. Por ejemplo, yo podría tener acá un tipo llamado curso, por así decirlo. Y el curso puede tener una lista de estudiantes, sería usuario. Entonces, digamos que yo puedo estar básicamente creando los tipos y enlazando los tipos de esta manera. Entonces tenemos usuario con status y tenemos el curso. Entonces digamos, no utilicemos activo y suspendido. Digamos, pasó el curso, falló el curso. Listo. Muy bien, entonces ya tenemos dos tipos que acabamos de crear y tenemos este tipo que es un enum. Entonces vamos a crear código en JavaScript, primero para cargar este archivo externo y compilarlo, y segundo para implementar resolvers para estos tipos. Muy bien, entonces volvemos otra vez acá al live coding. Entonces ya que vamos a leer ese archivo del sistema de archivos, vamos a utilizar fs. Fs es el módulo de Node.js para leer archivos. Y yo voy a leer el esquema. Entonces yo acá, digamos, voy a leer el esquema. El esquema lo voy a utilizar React File Sync, que yo puedo utilizar React File Sync sin problema. Que esto solo va a pasar una vez a la hora de ejecutar el servidor. Utilizamos el módulo de path para crear un path del sistema de archivos bien bonito. Entonces, el esquema está en este directorio, se llama esquema o esquema GQL,
y yo necesito que esto sea UTF-8 para poderlo compilar con GQL. Entonces yo ya le paso el esquema a GQL. Miren que lo que está haciendo es prácticamente lo mismo. Si yo voy a correr este código, me va a fallar. Sorry, es el servidor el que tengo que correr. Si yo voy a correr este código, me va a fallar. Primero, porque no está detectando el tipo. Debería fallar porque no tengo un resolver, pero algo estoy haciendo de pronto mal acá. Type query, type course, type user. Entonces yo confirmo notas. Que no haya nada que falle. Todo está fallando bien. Bien, mientras tanto, Al parecer está funcionando. Terminemos el ejemplo y miremos si logramos ejecutarlo. ok. Entonces, este es el esquema. ¿Hay alguna pregunta? Sí, sí, hay varias preguntas. Me las pueden Yo estar voy, haciendo mientras tanto. sí, vamos a ver qué tenemos por aquí. Había una pregunta muy interesante. Ok, pregunta Battle, si se puede usar GraphQL en una API hecha con PHP. Claro que sí, totalmente. O sea, GraphQL no depende del lenguaje. Ay, ya sé qué es lo que estoy haciendo todo mal. GraphQL no depende del lenguaje. GraphQL simplemente es una especificación, pero hay varias librerías en múltiples lenguajes. Ustedes pueden utilizarlo en PHP, ustedes pueden utilizarlo en Node, en Go, en Rust, en Java. Ustedes nómbrenlo. Busquen nomás GraphQL Server, PHP o GraphQL Support PHP y van a encontrar librerías para eso. Listo. Yo estaba ejecutando era el esquema, no el servidor. Por eso me estaba saliendo errores porque no es un archivo JavaScript. Pues el servidor funciona, pero yo todavía no tengo ni curso ni user mapeados a un query. Entonces yo debería crear un query. Entonces, ¿qué query voy a tener? List users, por ejemplo. Yo quiero que él me liste todos los usuarios a partir de un estado y me va a retornar una lista de usuarios y listo. Esto es lo que yo necesitaría básicamente. Y yo podría tener una lista de cursos y los cursos básicamente no tienen un parámetro de entrada. Yo voy a retornar una lista de cursos. Listo. Si yo ejecuto ya esto, ya sí va a fallar porque no tengo mapeado, debería fallarme. Pero bueno, no tengo ningún resolver, curiosamente. Vamos a seguir intentando implementar los resolvers para eso. Pues yo quiero ver por qué no falla. Déjenme inicio, miro el esquema, ahí los tengo, pero si yo voy a ejecutar un query, que es list course, students, ahí sí me va a fallar. Déjame te comparto la pantalla, que era lo que yo les quería mostrar. Ok. Vuelvo aquí, paro el screen, vuelvo a compartir la pantalla. Bueno, compartí fue todo el window gigante. Ah, ¿quieres modificarlo? No, acá lo podemos poner. No sé si así se ve mejor. Así todo grandote. Se ve bien, ¿eh? Yo... Listo. Sí. Entonces, aunque yo ya definí los queries, si ustedes ven, ya voy a entrar al esquema, yo ya tengo los tipos y los queries acá documentados. Si yo lo voy a ejecutar, la validación falla porque no tengo, estoy retornando datos. Entonces, yo acá estoy intentando ejecutar un query que es lísteme todos los cursos, de los cursos lísteme todos los estudiantes y devuélvame el nombre de esos estudiantes, pero como yo no tengo ningún resolver que me retorne datos, me va a volver acá vacío. Y eso es lo que vamos a implementar en este momento. Entonces yo creo que ya no puedo, ya no tengo que fallar, ya no tengo que cambiar la asignación de ventanas. Creo que así podemos seguir trabajando. Yo veo Ok. el zoom, creo que este es un buen zoom
para ustedes. Para mí es Pero- gigante, pero me sirve. Listo, paremos el servidor y rápidamente en JavaScript implementemos una lista de cursos y una lista de usuarios. Entonces, tengo una lista de usuarios que va a ser un arreglo de objetos que tienen entidades. El usuario tiene nombre, email y estatus. Entonces, el nombre va a ser Julián. El email de Julián va a ser hola@julianduque.co. El estatus, obviamente, yo no hice la tarea, yo fallé. Y acá vamos a tener a Ana. El de Ana es ana@gmail.co. Como Ana si hace la tarea, Ana pasó. Digamos, ya tengo la lista de los usuarios, quienes pasaron y quienes fallaron. Entonces, el mapeo de los enum tiene que ser igual en mayúsculas a como yo estoy definiendo los enum. Enum simplemente es como los enum en otros lenguajes. Yo tengo una representación de una constante en tipo texto. Y digamos que así hago el mapeo de usuarios. Y creemos el query de list users. List users, si no estoy mal, recibe un estatus como los argumentos. Entonces yo puedo recibir acá argumentos. El estatus de esos argumentos. Y digamos que yo voy a listar solo los que tienen ese estatus. Entonces yo voy a ver. Si estatus viene vacío, voy a retornar todos los usuarios. De lo contrario, yo voy a retornar solo algunos usuarios. Entonces yo voy a coger los usuarios, voy a filtrar los usuarios donde el estatus sea igual al estatus que yo le estoy pasando. Entonces acá ya solo voy a retornar los failed o los passed. ¿Ustedes qué dicen? ¿Esto va a funcionar o no? Yo creo que sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo estoy programando acá a ciegas. Puto, no pasa nada. La ventana. Refresco aquí. Miremos el esquema. Perfecto. Tengo el query que es list users. Entonces yo voy a ejecutar ese query que es list users. Lo vacío. Y solo nos retorne el nombre y el email de los usuarios. En este caso deberían ejecutar todos. Exacto, acá me retorna todos. Julián y Ana. Obtengamos el estatus también. Entonces miren que ya en GraphQL yo pido datos y él me retorna datos. Si yo digo, yo solo quiero el nombre de los usuarios, yo solo le digo, retórneme el nombre y el API solo me va a retornar el nombre. Si yo le digo, retórneme el nombre, el email y el estatus, él me va a retornar los tres. Y yo le puedo pasar el argumento, porque es un argumento que no es requerido. Yo puedo decir que el estatus en este caso es passed. Muéstrame solo, si quiera yo escribir, solo los que pasaron el curso. Y esto es con comillas normales, comillas sencillas. Si yo ejecuto esto y el JavaScript no está mal, ¡wow! Ah, es un enum. Es un string. Es más inteligente aún. Entonces ya solo me entrega los past y aquí va a entregar los failed, básicamente. O sea que esto funciona. Muy bien. Y para terminar como la definición de los resolvers, si ustedes ven este query, yo obtengo todos los cursos que hay y de los cursos
me devuelve también la lista de estudiantes y digamos que los cursos pueden tener un nombre, porque pues un curso sin nombre es difícil. Vamos a crear un curso normalmente. Courses, esto es una lista, creemos un curso. El nombre del curso se llama Dominicode 10K. Los estudiantes van a ser todos los usuarios. Muy bien. Entonces, ya lo que necesitamos implementar es el método que es listCourses. Y esto es un método que retorna básicamente los courses. Vamos a ver que se llame igual. Listcourse. Entonces cambiamos el esquema para que sea listcourses, que sea en plural, bien bonito. Corramos esto. Y vamos de nuevo a hacer el query. Entonces yo ya lo que quiero es, digamos que aparte de listar los usuarios, yo creo que yo también puedo listar los cursos. Acá serían listar los cursos. Hágame el nombre y de los estudiantes, hágame el email. Hágame, sí, el email. Y miren que yo ya puedo componer queries. Yo puedo en un solo llamado pedir todos los estudiantes que fallaron y aparte de eso pedir todos los cursos y los emails de los estudiantes. Entonces ya van viendo ustedes, digamos, qué tan potente puede llegar a ser GraphQL. Sin Listo. necesidad de hacer una relación, ¿no? Sí, acá, mira que yo lo que estoy haciendo acá y ahorita te voy a mostrar un ejemplo, si vuelves y me pones la pantalla. Sí. La fuente de datos, en mi caso, simplemente son dos arreglos de JavaScript, solamente para mostrar que esto funciona. Pero yo puedo tener una fuente de datos que es una base de datos. Y ahorita te voy a mostrar un ejemplo full ya con una base de datos. Y por último, ¿qué podría hacer yo con esto? Le podría hacer un cambiecito bien bonito. Entonces yo podría decir acá el puerto, hágamelo de una variable de entorno, póngamelo en el puerto 3030. Y usted escuche en el puerto. ¿A qué yo quiero hacer esto? Entonces, yo quiero desplegarlo a internet. Entonces yo quiero playground true, los type definition, no sé qué más debería yo agregar acá. Introspection true, para que va a tener acceso a todos los features de debug. Esto es porque voy a desplegar un entorno de producción y él me desactiva algunas cosas por defecto, entonces quiero que estén activas. Y por último, vamos a crear una aplicación, llamémosla JDuque GraphQL Impatient. Estoy creando una aplicación en Heroku. Miro que el remote me quede bien instalado. En remote, tengo que volver esto una aplicación remote. Heroku Git Remote. Lo llamamos JDuque GraphQL Impatient. Sí. Lo puedo hacer, agregarlo a Git, hacer un initial commit y hacer un git push Heroku master. Y si no estoy mal, él va a detectar que es Node, va a construir el proyecto, va a bajar las dependencias. Debería ser rápido porque apenas estamos utilizando una, que es Apollo Server. Listo, ya está lanzando. GraphQL for Impatient. Y no sé si yo abro acá esta URL y me va a abrir el Playground. Y ya tengo el mismo Playground desplegado en Heroku y yo podría copiar y pegar el mismo query y debería tener el mismo resultado.
Perfecto, funciona. Entonces lo logramos desplegar, funciona el mismo código. Bien. Ahora quiero mostrarles ya un proyecto que está utilizando una base de datos para que vean más o menos cómo se podría organizar. Entonces ese proyecto lo tengo yo en algún lado. Y no lo encuentro. Déjenme, yo abro por acá. Pues este proyecto que les voy a mostrar ya está utilizando una base de datos PostgreSQL. Está ya previamente desplegado en Heroku. Entonces yo tengo una base de datos que se llama RenDB, donde yo tengo un montón de como propiedades de arrendamiento. Entonces tengo un montón como de propiedades falsas para arrendar. Estoy utilizando una dependencia llamada SQLize. Entonces en SQLize yo estoy creando estos modelos, este modelo Customer, que es el modelo de base de datos que define a un cliente con primer nombre, apellido, email y teléfono. Tengo otro que es el Property, que es el que define la propiedad o la casa como tal, con dirección, ciudad, estado, número de alcobas, número de baños, etcétera. Esto es, digamos, la parte de SQL que yo tengo. Y la parte de GraphQL, yo tengo un esquema. Entonces, en el esquema, yo defino también los tipos de datos, sería Customer y Property. Y tengo los queries. Tengo el de Hello World, que es el que ya les había mostrado, y tengo otros queries, que sería lísteme los clientes, lísteme las propiedades y busque propiedades. Entonces, yo tengo una propiedad, un parámetro llamado limit, que por defecto solo me traiga 10 propiedades. Y tengo find properties, que es un poco más complejo, pues, porque yo le puedo preguntar por los números de baños, de camas y la ciudad, y me devuelve una lista de propiedades. Cuando yo lanzo el servidor de GraphQL, a diferencia del que les mostré, yo acá estoy montando el servidor de GraphQL sobre un proyecto de Express ya corriendo. Express es un framework web muy popular dentro del ecosistema de Node.js. Entonces, es totalmente compatible GraphQL con Express. Yo tengo mi servidor de Express o mi servidor web. Y yo lo que hago es que con GraphQL utilizo el apply middleware para montar GraphQL como un middleware dentro de mi aplicación Node. Y ya estoy creando el servidor de GraphQL Server con Apollo, pero acá tengo algo nuevo que es el contexto, que no lo utilizamos en el ejemplo anterior. Yo acá en el contexto simplemente cada vez que me hacen una petición a mi GraphQL, estoy inyectando el módulo de base de datos. ¿Qué es el módulo de base de datos que yo creé previamente para yo poder interactuar con mi base de datos SQL? Entonces eso es lo único diferente que yo tengo acá. Los resolvers, si ustedes van a ver los resolvers, son muy similares a los que yo les había mostrado, solo que ya el return lo que va a hacer es obtener el objeto de la base de datos del contexto. El contexto sería el tercer argumento que yo no les mostré. Es un contexto, es un objeto que yo creo por cada petición o por cada request. Y acá yo ya puedo, para listar los usuarios, llamo la base de datos findAll. Para listar las propiedades, llamo el findAll con el where, donde las propiedades, digamos, están aprobadas. Y para hacer el find properties por los baños, las camas y por la ciudad, yo lo que hago es que hago un where dinámico, sacando los parámetros de arguments, que es el segundo parámetro que me viene en un query de GraphQL, y utilizo el contexto para pasarle ese query de PostgreSQL. Y miren que ya los datos no vienen de textos o de objetos creados JavaScript, sino que vienen de la base de datos. Y si yo ya quisiera correr esto, yo ya tengo esto corriendo en producción. Entonces vamos a ver. Hacemos esto. Lo voy a poner light porque es que dark no se ve como muy bien en el stream, pero cierto. Démosle zoom. Yo acá ya estoy haciendo un query más complejo, es entrégueme todas las propiedades que tengan 2 camas, 2 baños y solo entrégueme 3.
porque yo no quiero muchas. Yo solo quiero mostrar las 3 propiedades feature en mi aplicación móvil. Y yo le doy play y él me devuelve solo esas 3 propiedades. Y yo digo, solo devuélveme una. Solo me va a devolver una. Y digamos que yo no necesito la descripción. Yo no necesito el país porque ya sé en qué país estoy. Yo no necesito ni la ciudad ni el estado. Solo me va a entregar la información que yo quiero. Entonces, esto es GraphQL. En resumidas cuentas, hablé más que todo de la parte de servidor de GraphQL con Node.js. Les queda de tarea consultar lo que es el Apollo GraphQL Client, que va a ser la librería que les va a permitir a ustedes consultar APIs de GraphQL. Entonces, Apollo Client es una de las más conocidas y ustedes van a poder encontrar su versión para los diferentes front-end libraries que hay por ahí. ¿Y por qué GraphQL es importante? Porque ya hay un montón de otras compañías y de proveedores de data públicos que están empezando a utilizarlo como sus APIs. Entonces hay una empresa muy familiar para desarrolladores, se llama GitHub, y el API de GitHub ya está en GraphQL. Entonces ustedes pueden entrar. Dale un poco de zoom, por favor. Sí, sí, ya le estoy dando zoom. Es que tengo el monitor 4K gigante aquí. Entonces ustedes pueden en GitHub Developer está todo el ejemplo de cómo ustedes pueden utilizar el Explorer, que es muy similar al Playground que yo les estaba mostrando. Entonces acá la API de GitHub está documentada, tiene su propio Explorer de GraphQL. Entonces tengo que registrarme a GitHub. No voy a autorizar el OCU, voy a autorizar un montón de organizaciones, tengo que ingresar mi password. Ups. Entonces, ¿cuál es mi password? Ustedes están detectando el password, listo. Ya entré a la API de GitHub y me está entregando una interfaz de GraphQL a la cual yo puedo ejecutar y obtener datos desde ahí. Entonces el viewer me entrega el login y esto me puede entregar que el nombre, la compañía, yo le doy clic, me están devolviendo la información de la API de GitHub. Entonces ustedes ya pueden empezar incluso a jugar con GraphQL sin tener que instalar ningún servidor. Pueden ir al Explorer de GitHub y empezar a interactuar con la API de ellos y así pueden empezar a aprender más de manera práctica GraphQL. Entonces, este es el contenido que les tenía nomás para hoy. Podríamos hablar mucho más del tema en otra ocasión, de pronto ver temas que no cubrí como lo que son GraphQL Subscriptions. GraphQL Subscriptions ya es algo más orientado como a eventos en tiempo real. Entonces yo puedo tener endpoints de GraphQL que me van a retornar información como si fuera un WebSocket. Entonces yo puedo escuchar o suscribirme a un evento. Digamos, cada vez que yo guardo un usuario, yo puedo lanzar una notificación y esa notificación yo escucharla desde el cliente. Entonces puedo crear un sistema de notificaciones, algo más avanzado con GraphQL. La verdad es que bueno, yo conocía un poco de la tecnología y me he quedado sorprendido con la facilidad y la flexibilidad de GraphQL a la hora de pedir datos en un backend. Yo lo tenía al inicio cuando salió y te tengo que ser muy sincero, yo lo tenía como un hype. Esta es una tecnología de hype, básicamente. La gente la está utilizando es porque se ve interesante o se ve chévere. Pero la verdad, para serles muy honestos, tuve la oportunidad de crear un curso de GraphQL para una compañía trabajando para NodeSource y tuve que estudiarlo, tuve que aprenderlo y yo dije, wow, esto es más que el hype, esto de verdad está resolviendo un problema. Hay hay algunos concerns de performance, porque obviamente él tiene que hacer el análisis de toda una estructura de datos compleja para analizar el query y tiene que empezar a pensar uno en otro tipo de problemas, cómo resuelve el caché, cómo
cómo optimiza los resolvers de tal manera que no haga muchos llamados, cómo asegurarse de que los queries no generen ningún loop, porque yo puedo tener una relación, por ejemplo, de cursos a estudiantes y yo puedo tener estudiantes, saber en qué cursos está registrado. Entonces yo puedo crear un query, elaborar un query que es de todos los cursos, tráigame los estudiantes, y de todos los estudiantes, tráigame los cursos, y de todos los cursos, tráigame los estudiantes, y de todos los estudiantes, tráigame los cursos, y después tumbar el servidor. Entonces hay estrategias de seguridad y de optimización para yo prevenir ese tipo de problemas. Claro. Por ahí hay un montón de preguntas súper buenas. Sí, vamos a Están empezar con pasando. Jairo, a ver qué te parece, que la tenemos ya en pantalla. Jairo Cuartas pregunta, ¿el server Apollo que se está iniciando para tener el endpoint definido con GraphQL es independiente al servidor donde se encuentra la lógica de negocio de la aplicación? Lo he leído fatal, no sé si me has entendido. Totalmente. GraphQL yo lo veo más como un API layer. Es una capa que me permite a mí tener una API encima de una fuente de datos. Por lo general, esa fuente de datos es la que tendría la lógica de negocio. Entonces, patrones que se recomiendan o patrones de arquitectura que se recomiendan es, yo tengo la lógica de negocio en microservicios o yo tengo la lógica de negocio en cierto servidor que está corriendo y yo expongo cierta parte de esa lógica de negocios a través de GraphQL. Si yo quisiera tener una separación, porque digamos que esa lógica de negocios también puede ser reutilizada desde otro tipo de API endpoints o desde REST o desde workers, desde algún otro tipo de sitios. Entonces, es una buena recomendación mantenerlos separadas. Ok. Sico. Había una, el de Yamil, que fue anterior de Jairo. Aquí, sí. Sí. Si tengo una base de datos con muchas tablas relacionadas, debería tener un endpoint por toda la base o por funcionalidades que se soliciten. Yo lo tendría por toda. Es un solo endpoint porque esa es, digamos, la ventaja de GraphQL. Hay otro concepto de GraphQL y yo estoy jugando con este coso portátil acá, lo siento. Hay otra ventaja de GraphQL, otro feature de GraphQL que sobre todo lo promueve Apollo, que es el de Federation o el concepto de stitching. ¿Y qué significa esto? Yo puedo tener diferentes APIs o endpoints de GraphQL dependiendo como del dominio de negocio. Digamos, yo tengo uno que se encarga de todo lo que es el dominio de manejo de usuarios, yo tengo otro que es el que se encarga de todo el dominio de manejo de data de productos, yo tengo otro que es el que se encarga del dominio de booking, de hoteles o algo así. Digamos que yo lo tengo por dominios. Y el Federation o el Stitching es que yo a la final termino uniendo estos diferentes tipos como de microservicios en GraphQL, pero no son micro, y los uno como si fueran uno solo. A la final, yo tengo ventajas cuando yo tengo todos los recursos en un solo lugar. Entonces, digamos que en este caso, todo en un solo endpoint facilitaría documentación y facilitaría acceso a la información. De acuerdo. Estábamos con la pregunta de Sico, que ¿qué consideraciones de seguridad debemos tener en cuenta para implementar GraphQL? Consideraciones de seguridad. Primero, la que les había comentado, que es más que todo es alrededor de los queries. ¿Qué queries voy a permitir yo hacer y cómo limito yo esos queries? Entonces, un query puede ser un query muy sencillo, muy liviano, o puede ser un query bastante pesado, como ese que les contaba que es recursivo, que yo puedo terminar tumbando un servidor. Entonces, en temas de seguridad, yo lo que haría es limitar, digamos, el nestedness del query. O sea, el query solo puede hacer consultas hasta 5 niveles. Más allá de 5 niveles, yo voy a prohibir los queries. Que puedo limitar, digamos, la complejidad del query. Hay ciertas fórmulas que yo puedo aplicar para ver el query qué tan pesado va a ser o no antes de ejecutarlo. Entonces, para yo no tener ningún tipo de ejecuciones de DOS o de denegación de tipo de servicio. Ustedes vieron el tema del contexto. El contexto básicamente se ejecuta cada vez que yo hago una petición al servidor GraphQL. Entonces, en el contexto es donde yo haría la lógica de autenticación y autorización. Yo tengo acceso al request y yo podría utilizar un token JWT o mecanismos de autenticación normales para validar esa petición. Entonces, hay varias consideraciones que se podían tener en cuenta aquí.
Ok. Y la última pregunta que vamos a tener, porque ya tengo a mi siguiente invitado por ahí detrás, antes de pasar a regalar el curso y demás, es una pregunta de Ronald que dice, con respecto a otros frameworks, ¿qué tan fácil es su implementación? Comparado con Node, dice. No, yo solo tengo la experiencia que he visto implementaciones de GraphQL en Rust, por ejemplo. Incluso Rust, siendo un lenguaje un poco más complejo, es fácil de entender porque es lo mismo, es hacer un mapeo de un struct de Rust a un tipo de esquema de GraphQL. En otros lenguajes, yo por ejemplo en Java me imaginaría que sería a través de clases. Yo crearía una clase que representaría el tipo de objeto y así es que haría yo la relación. Yo diría que es bastante sencillo. Ok. Google y ver GraphQL Library para el lenguaje que ustedes trabajan y yo diría que también es bastante sencillo porque la implementación o la especificación es bastante sencilla. Ok. Yo creo que el tema es muy, muy interesante, Julián, Sí. y quizás deberíamos luego hablar una segunda parte de algo parecido a esto porque es muy interesante el tema. Hay mucho para Pero, hablar de GraphQL. Yo estoy viendo que me exacto. están haciendo un montón de preguntas tan buenas que, ¿Quieres alguna en específico? por ejemplo, me dicen, ¿qué caso de uso, por ejemplo, puede ser mejor una API con REST que con GraphQL? ¿Dónde está Entonces, esa que no la he visto? la pregunta Jairo también. Wow, Jairo, te me ha sido Jairo. Entonces, Eh, esa, básicamente cuando yo tengo mucha lectura de datos y cuando los datos que yo quiero leer pueden cambiar mucho. Entonces, digamos que yo algunas veces voy a presentar, como yo les dije en el ejemplo, solo mi avatar y mi nombre, pero en otra pantalla yo voy a presentar mi descripción y mis skills. Digamos que yo estoy desarrollando un tipo de LinkedIn que tengo varias pantallas y yo puedo ir leyendo información de este tipo de pantallas. Cuando yo tengo la información también relacionada en tipo de grafos, y yo quiero obtener todos esos grafos en una sola lectura. Entonces, por ok. ejemplo, en GitHub, que yo tengo tantos grafos, que es un usuario con diferentes repositorios y los repositorios fueron forqueados por otros usuarios y yo puedo tener como esa relación, también es un caso de uso bastante interesante. Entonces, mucho para lo que es lectura de data. GraphQL es muy, muy buen caso de uso. Ok. ¿Te parece si regalamos el curso a escoger por la persona que le toque Sí. y la base de Heroku? Sí, dale. Los dos regalos para la misma persona. La pregunta es muy fácil. No sé si tú tengas una pregunta. Yo tengo una que es muy fácil, muy fácil, muy Dale tú, fácil. dale tú. De acuerdo. Atención a las personas que están en el chat. ¿Qué empresa y en qué año creó GraphQL? El año en que lo creó, no el año en que fue público, en el que se creó. Mientras tenemos la respuesta, Julián, permíteme, Sí, por favor, añadir a esta conversación a una persona también muy importante de la comunidad de claro. Latinoamérica. Buenas tardes, señor Luis Áviles. ¿Cómo está usted? Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí. Fuerte y claro. Qué bonita Genial. camiseta, qué bonita Qué bueno camiseta. saludarlos. Un gusto, Todo, Julián. Qué bueno todo verte, angulero. Israel. Gracias, igual. Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué te cuentas, Luis? Todo muy bien por acá. Muy listo ya para la charla que hoy he preparado y que tiene que ver con programación reactiva y RxJS. Muy bien. Nuestro otro tema es el ganador del curso a escoger por él, un curso de Udemy que no supere los $20 y una hermosa, ¿cómo se llama esto, Julián? Esto es ¿Cómo lo una podemos llamar? base, esto es una base de portátil de Ok, Heroku, hermosa, blanca. ok. Una base portátil de portátil. Se la pueden llevar para viajes, para trabajar desde el café. Muy bien. Pues Marcos Sánchez ha sido el primero que ha respondido de manera correcta. La empresa es Facebook y lo creó en el 2012, aunque en el 2015 fue cuando se abrió la Lo comunidad. publicaron. Pero la respuesta que buscábamos era esta. Ya sabes, Marco, déjame tu nombre en el chat o contacta conmigo a través de email, dime qué curso quieres de Udemy y te Y tienes que envío el mandar, curso. y tienes que mandar también tu nombre completo, tu dirección
O sea, la dirección y todo para hacerte llegar este regalito y de pronto unos stickers y otras cositas de Roku. De acuerdo. Entonces, ya tenemos a Luis por aquí. Julián, no sé si tengas alguna pregunta para Luis, así aprovechamos y aprendemos. Luis, antes de yo irme, cuéntame de qué vas a hablar y segundo, ese logo de Angular tan bonito, ¿es de dónde? Ah, mira. Bueno, exacto, sí, dice un Tour of Heroes, correcto. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre programación reactiva, los fundamentos para empezar a trabajar ya con una librería como es RxJS, utilizando este paradigma de programación. Esa va a ser la charla que tengo preparada para el día de hoy. Y bueno, no, la polera, no recuerdo en realidad quién me la regaló, pero fue seguramente una conferencia. De seguro. Espero que te haya muy bien ahí con el tema bastante interesante y de nuevo muchísimas gracias por la invitación. Espero que me puedan tener por acá en otra ocasión. Un saludo a toda la comunidad latinoamericana y especialmente este espacio, que bueno, ya con todo ese montón de suscriptores que tiene y que esperemos para que celebremos los 20 y los 30 y otros más. Ojalá, ojalá. Muchas gracias, Julián. Ya sabes que las puertas la conexión del canal están abiertas para cuando quieras. Dale, muchísimas gracias. Me desconecto y Luis, hay que te vaya muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Un gusto, Julián. Cuídate mucho.